seguridad social, comunicaciones y transportes, financiamiento de proyectos de infraestructura, energía, así como en el sector privado, la cual ha combinado desde hace varios años con su interés por la investigación histórica. Es autor del libro José Ignacio Mantecón, Vida y obra de un aragonés del destierro, Zaragoza, Ibercaja, Institución Fernando el Católico, 2005, colección Biblioteca Aragonesa de Cultura 38, así como de diversos artículos y reseñas sobre diversos aspectos de la Guerra Civil Española y del exilio español en México, publicados en revistas especializadas, entre las que destacan Historia Mexicana, México, el Colegio de México, Boletín de la Biblioteca Nacional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Secuencia, México, Instituto Mora, ISTO, México CIDE, Educación y Biblioteca, España, Migraciones y Exilios, España, Trevede, España, Futuria, España. Actualmente se encuentra desarrollando una investigación acerca del Partido Comunista de España en el exilio. Fue tesorero de la mesa directiva del Ateneo Español de México entre 2006 y 2008. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco mucho al Ateneo Español de México esta invitación para presentar y participar en esta presentación de esta edición facsimilar de la obra de Otaola, La librería de Arana, que fue publicada originalmente en 1953 en la colección Aquelarre. No voy a hacer un análisis literario de la librería de Arana, no lo podría hacer, la cual sin duda sí tiene mucho relevancia literaria. Tampoco voy a hacer un análisis comparativo con otras obras del autor y mucho menos profundizaré en su importancia, que también la tiene, dentro de la historiografía del exilio español en México, junto a otras crónicas como la de Carlos Martínez titulada Crónica de una emigración, publicada unos años más tarde, en 1959. No haré nada de lo anterior. Me voy a limitar a intentar provocar el interés de ustedes por leer y disfrutar de este libro a través de 10 cuadros. Primero, José Ramón Arana y su librería son el pretexto que utiliza Simón Otaola para hacer una crónica del exilio español en la Ciudad de México a finales de los años 40 y principios de los 50. Es una crónica personalísima, llena de humor, en ocasiones perverso y, por qué no decirlo, con algo de mala leche, que narra a través de un casi interminable desfile de personajes y situaciones la vida de los exiliados en México, en torno a la cultura, los libros, las revistas, sus tertulias, los clubes, los grupos que formaron y las conferencias en el Ateneo Español de México. Decía Jorge Luis Borges que el tiempo es olvido y es memoria, y gracias a esta edición facsimilar de la librería de Arana podemos respirar el ambiente de esos primeros años del exilio español en México y rescatar esa memoria. 3 son los personajes centrales de esta obra. José Ramón Arana, nacido en Garrapinillo, Zaragoza, el 13 de marzo de 1905, con el nombre de José Ruiz Borao, poeta, novelista, librero ambulante. La propia librería, la librería de Arana. ¿Pero qué es esta librería? Y aquí voy a hacer una de las muchas largas citas que voy a hacer del libro. Dice Otaola: es un lugar donde se piensa mucho en España. Se arman los grandes follones polémicos y se mezcla la política con la literatura. La librería de Arana no sirve para vender libros, ni para vender nada. En ella hay un horno donde entran en combustión las ideas vivas de la emigración. Es un nido caliente de nostalgias. Y el tercer personaje es Otaola, el autor, Simón Otaola. Nacido en San Sebastián en abril de 1907, fue dirigente sindical de la CAMSA, la compañía arrendataria de monopolios de petróleos, y durante la Guerra Civil fue comisario político en los frentes de Lleida y Aragón con la 123 Brigada de la 27 División. Fue autor de crónicas, cuentos y novelas. Ruiz Borao Arana iba por el mundo del exilio mexicano, como dice Otaola, despechugado, con el matorral del pecho al aire, pisando con sus definitivos pies de pastor de soledades en la ciudad. En España, Ruiz Borao, a los 12 años, entró de aprendiz en una imprenta. Casóse a los 20 con Mercedes Gracia y se trasladó a Barcelona. Trabajó en una fundición para luego regresar a Zaragoza, en donde laboró en el Banco Hispanoamericano. Fue muy activo políticamente, llegó a ser uno de los dirigentes de la Federación de Banca y Bolsa de la UGT. Durante la Guerra Civil fue consejero de Obras Públicas por la UGT en el anarquista Consejo de Aragón
y una vez disuelto por un breve periodo colaboró con el nuevo gobernador general de Aragón, José Ignacio Montecón. Durante su estancia en Caspe conocería a la que sería después su compañera, María Dolores Arana, y de ella toma el apellido. Después de perdida la guerra estuvo internado en el campo de Bus y emprende luego su periplo rumbo al exilio. De la Martinica pasó a Santo Domingo para al fin recalar en México. Hombre de arrebatado pensamiento político, decía Otaola de él, estuvo ligado al Partido Comunista. Publica un libro de poemas, A tu sombra lejana, funda revistas literarias, fue de los fundadores de Aragón, Ruedo Ibérico, el único número que se publicó, y de la muy importante y que tuvo una larga trayectoria durante muchos años, fundó Las Españas junto a Manuel Andújar. Regresó ya enfermo a España en 1972 y al año siguiente murió en Zaragoza. Entre sus obras destacan El cura de Almuñacer y Can Girón. Arana era, vuelvo a citar a Otaola, más que un transportador de libros, un conductor de vendavales literarios mezclados con vendavales ideológicos. No contento con haber fundado una librería ambulante, fundó también un periódico hablado, La Fantasma, semanario, ¿por qué no?, político. La lectura de la librería de Arana nos lleva a recorrer una Ciudad de México ya desaparecida o en vías de extinción. Esta librería ocupó diversos locales, a cual más precario. Primero en la calle de Tacuba, en un cuartito cedido por la Casa de Aragón. Encima del Café Papagayo, en la avenida Juárez. Después, en el kiosco de la Alameda Central. En la calle de Madero, en el edificio Kessel. Por un tiempo, de nuevo en la calle Tacuba. Y luego da un salto a rumbos menos céntricos. En un garaje de la calle Miravalle. Con muy mala fortuna, pues según nos dice Otaola, tan lejos fue a parar que en su nuevo domicilio solo tuvo de cliente una señorita que cayó por allí buscando un libro que no tenía. Pasó después a la tabaquería del Café Kiko, donde los libros tenían como compañeros golosinas varias, tabaco, refrescos y cachitos de lotería. Si todos los negocios de Arana fueron malos, del Café Kiko no tiene nombre, nos revela Otaola. La librería de Arana, que hoy de nuevo ve la luz en esta edición facsimilar, es una verdadera geografía de la vida cultural de esos años del exilio español, por no decir una chismografía. Otaola nos narra, con sentido del humor, esos años. Describe con trazos precisos y agudas observaciones a esa generación de exiliados españoles. Las tertulias del Café Papagayo, del Café París, cobran vida en estas páginas. ¿De qué se discute en ellas? Se discute de política, de literatura, de cine, de teatro, de pintura, de todos, y cuando no se discute de nada, se hace humorismo glosando la actualidad. Se abusa el ingenio o se desbarra sencillamente, dice Otaola. Y sin duda Otaola abusa su ingenio al describir y repartir mandores literarios a diestra y siniestra. Casi ninguno de los retratados se salva de su agudo y a veces perverso humor. El sentido del humor es una de las claves principales de la obra. La articula, le da sentido y forma. Otaola reconoce: una de las cosas que más admiro como virtud de primer orden es el ser humorista, ese hombre que dignifica un poco la vida tan cargada de tenebreces y de negros rencores. El humor es su vehículo narrativo esencial. En todas las páginas encontramos joyas de su sentido del humor, como cuando recrea una charla que sostenían en el Café Papagayo el pintor Arturo Souto y el caricaturista Guasco. Siempre está Guasco, con su afilado ingenio, de pie para dibujo, dando puntapiés, llevando en ocasiones con gracia la tertulia, que crece en interés, dando al clavo, haciendo reír, provocando el comentario. A Guasco, el popular caricaturista del Popular. ¿Quién en la emigración no lo conoce?, se pregunta Otaola. Todos lo conocen, y a pesar de eso, le suceden cosas increíbles. Esas cosas que terminan siempre en ataques de ira o cosas del hígado. A Guasco le sucedió una tarde en el Café El Papagayo esto que voy a contar. Estaba charlando con un pintor español, con Souto, los dos solitos, mano a mano. Hablarían de qué sé yo, de todo, cuando Souto de pronto, con la mejor buena fe del mundo, le hizo una pregunta, sin importancia aparente, casi diría yo inocente. Formularía una de esas preguntas que es como para mantener viva
la llama de la conversación. ¿Y usted, Guas, a qué se dedica en México? Uf, el esfuerzo que tuvo que hacer Guas para contener la explosión subterránea, para contener sus radios y centellas, pero con esa cosita que tiene para la réplica, mordiéndose los hígados y echando humo por sus duros ojos de pájaro, le contestó aquello de: yo me dedico a ir a ver sus exposiciones. Larguísima es la lista de personajes que transitan por las páginas de la librería de Arana. Desde Milagros, la cocinera vasca del Ateneo Español, hasta León Felipe, pasando por Anselmo Carretero, Antonio del Toro, López Fandós, García Maroto, Seferino Palencia, José Luis de la Loma, Manuel Andújar, Juan Rejano, Maxao y un larguísimo etcétera. Agradezco por ello que en esta edición el editor haya tenido el buen sentido de poner un índice onomástico, un utilísimo índice onomástico. La prosa de Otaola es precisa, va siempre al grano, con una puntuación nerviosa y apresurada. Nos lleva de escena en escena y de personaje en personaje, trazando una crónica vívida de la emigración, al tiempo que es una crítica literaria y social. Sus descripciones son precisas, trazadas no con una pluma, sino con un bisturí, profundas y líricas también. Manuel Bonilla, escribe Otaola, que era uno de los contertulios de la Aquelarre, nos llega de España, con un espanto remetido en el alma. Nos llega bien empapado de la poesía torturada que flota en el aire poético español. Sus ojos abiertos y expresivos que hablan y hablan y hablan. Y los ojos redondos, inmensos, abiertos, angustiosamente para mostrar la cargazón de espanto, del espanto interior, los impalpables terrores que atenazan al hombre, miran y miran y miran. Así era Manuel Bonilla cuando al fin pudo llegar a México, lleno del espanto de las atrocidades que presenció durante la Guerra Civil. Menos intensas, pero no menos agudas, son sus descripciones de los personajes que cobran vida de nuevo en la librería de Arana. Las filias y fobias de Otaola no se esconden, son totalmente aparentes, se revelan como relámpagos. Un ejemplo: la prosa de Moreno Villa, de tan airosa como es, a veces no es más que eso, aire poético vagando en el vacío. Otra viñeta: en Arana todo despista, no se le puede encerrar en unos ligeros apuntes, en unas reacciones que nos parecen definitivas y pronto advertimos que están necesitadas de rectificación. Confunde esa cara de Arana, buena para destilar palabrotas y tenebreces. Se ve que había bastantes palabrotas y tenebreces, porque las conferencias de León Felipe retumban en la pequeña salita del Ateneo, nadie se explica cómo caben sus blasfemias. Sin embargo, sin ambajes, preciso en su certeza, Otaola afirma que el Ateneo Español de México nació en la librería de Arana. Cito: el Ateneo Español de México nació como la revista Las Españas y la librería de Arana en su castigada época ambulante. El Ateneo nació para dar un sentido combativo a la cultura desterrada. Y en una atinada premonición nos asesta lo siguiente: el Ateneo está ahí, firme y optimista, como un ejemplo de pequeño sueño cuajado. Y aquí sigue, y aquí seguimos. El segundo aniversario del Ateneo pilla a Arana, a Calleja, a Francisco Pina y a Otaola atacados de melancolía, dice, y da pie a uno de los episodios más desopilantes de todo el mundo. Esa tarde celebratoria, en la antigua sede del Ateneo en la avenida Morelos, vaso va y vaso viene, hasta que ese delgado junco que es Pina, Francisco Pina, se tronchó por el golpe del vino que fue como una cosa. Pina es un vegetariano que tiene su tiempo para comer, su tiempo para beber y su tiempo para descansar. Aquella tarde, ya muy tarde, con las hierbas de su alimentación en las plantas de los pies y el estómago pegado en el aire, no pudo resistir las embestidas del whisky seco y torrencial y tuvo que sucumbir. Y agarró un tablón fenomenal. El tablón del náufrago que va a poner a flote su señorío, por mucho que sea el poder de las olas disparadas por el huracán. Aquella tarde Pina estuvo con un humor imponente. Qué cosas más maravillosas decía sin cesar. Las decía con esa tosudez del beodo, pero del beodo que estaba iluminado por la chispa del vino y la chispa del ingenio.
La fiesta del aniversario discurría. Pina, solo Pina, el ángel Pina, el amo Pina, el vegetariano Pina, la bruja Pina, el empinado Pina. Habló mucho de literatura y contra Arana hizo una defensa cerrada y Panti del gran zorro de Bernard Shaw. Arana exponía la actitud de incomprensión española que no podía perdonar al paradójico místico. Y Pina, siempre Pina, se agarraba a sus paradojas precisamente y bombardeaba al terrible Baturo, el Celtiberón, con gesto de iluminado en demasía. De pronto se levantó Pina y como un hermoso hijo de la Beocia interrumpió el diálogo. Con el permiso de ustedes, señoras y señores, voy a desbeber en esas lindas macetas que alguien me ha puesto en la terraza. Ya podrán imaginarse ustedes el revuelo que se ocasionó ante la osadía etílica de Pina. Otaola cierra su relato narrando como doña Pilar Barbotín de la Loma, la esposa del ingeniero de la Loma, el secretario del Ateneo, con indignación apenas contenida, ordena que saquen del lugar a Pina, el borracho que atenta contra las flores del jardín, desbebiendo en ellas sus abundantes libaciones. Entre Arán, Granados y Otaola sacan a la calle a Pina, al bulto de Pina. Y vuelvo a citar a Otaola. Parece que arrastramos su cadáver. Escribe, la sombra del difunto Matías Pascal. Es la única forma que vuelva la paz a la Santa Casa de la Cultura, llevándonos al silencioso asesino de las flores en maceta. Otaola también relata un milagro. Sí, un milagro que ocurrió en el Ateneo. Creo que el único. Una tarde se cayó de la terraza desde el tragaluz al sótano la hija del profesor Pérez Mota. Sentimos un estrepitoso fracaso de cristales y un ruido espantoso, como un bulto que hubiesen arrojado desde el cielo. Se había caído una niña de 12 años desde una altura mortal. Pudo haber hecho plaf y quedar abierta como una granada. A la hija de Pérez Mota no le pasó nada. Un poco de susto, poca cosa, y la cara que se le quedó pálida, ligeramente pálida. Pero ya digo, esto fue cosa de milagro, el único milagro que sucedió en el Ateneo Español de México. Por las páginas de la librería continúan desfilando los integrantes ahora de otras agrupaciones. El Aquelarre, singular grupo conformado por el dichoso Francisco Pina, por Arana, por Anselmo Carretero, Francisco Rivero Gil, Mariano Granados, Isidoro Enríquez Calleja, el propio Otaola, Perucho, Manuel Bonilla, José de la Molina. Los integrantes de la Aquelarre se tomaban muy en serio y de vez en cuando, para divertirse, escribían un libro. Así dice Otaola. Así nació la colección Aquelarre, en la que dio a la luz la primera edición de la librería de Arana, que hoy volvemos a tener, gracias a nosotros, al Ateneo, gracias en esta edición facsimilar. Llama la atención al final de la edición original, y está reproducido en esta, una noticia que da cuenta de las próximas publicaciones de la colección Aquelarre. Entre ellas hay algunas que estoy seguro nunca se publicaron, como la de Manuel Bonilla Bagueto, La muerte en la lírica castellana y otros ensayos. Hubiera sido maravilloso que se publicara. También por estas páginas está presente Clavileño, un grupo organizado por lo que era la siguiente generación, los jóvenes de la emigración. Entre sus integrantes Luis Ríos, a quien siempre pillaba Otaola, según nos dice, con su curiosidad literaria a cuestas. Otro de los jinetes de Clavileño era Alberto Gironella, quien, cito de nuevo Otaola, viste como un dandy y come en mesa de rico con manteles de lujo, donde el sidral Mundet, por un curioso proceso codorniu, adquiere categoría de champán. Circula por allí también Arturo Souto Alabarce, hijo del pintor, quien se las pinta solo para llenar cuartillas y más cuartillas hasta lograr el título del más serio trabajador del grupo. Su pluma no conoce el descanso y su estilo tiene prisas, constancia y carnosidad, fiero aliento y ansiedad penetrante. A lomos de Clavileño cabalgaron también José Luis González, Inocencio Burgos y los hermanos Rico, Vicente, Víctor y Fernando, Manuel Durán y Horacio López Alba. Los Cuatro Gatos es otro de los personajes de la librería. Es una peña madrileña en México, integrada por muchos madrileños, animada por Antonio Robles. Pedro Garfias merece un capítulo aparte que, en mi opinión, es el mejor del libro.
hacen un extraordinario y sentido homenaje al poeta. Los viernes en el hórreo, el poeta se sienta a la mesa de la aquelarre. Dice Otaola: pedimos una Cuba libre para Pedro y cambiamos con él las primeras palabras de tanteo. Con enorme esfuerzo, Pedro empieza a armar su lenguaje. Ata los hilos rotos y dispersos de la memoria y rompe el fuego. De la cosa más trivial, Pedro monta un tema lleno de enjundia, ofrece una teoría andaluza de la gracia con derecho a segunda verdad. En Pedro, la vulgaridad se rompe las narices y su lenguaje culto, imaginativo, arranca de la tierra y muere en la tierra, después de un viaje de placer por los altos cielos de la poesía. Esa poesía circula por estas páginas en un extraordinario homenaje al poeta, quien le dicta a Arana un poema para ser publicado en las Españas. Uno tiene su tiempo, tiempo para nacer, tiempo para crecer, para morir no hay tiempo. Muerte es tiempo al revés. Cuando el tiempo se va, se nos lleva con él. Y como el tiempo es lo que ya no tengo, so pena de que mis compañeros me echen, concluyo. Aquí está la glosa de la librería de Arana. Muchas gracias. Realmente has recreado una de las escenas divertísimas y yo creo que esto nos va a animar a todos a leer este libro, ¿verdad? Porque todo va en ese tono. Así es. Muchas gracias. Ana García Berta, narradora y cronista, estudió letras francesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y escenografía teatral en el CUT, colaboradora de El Obelisco, el Semanario Cultural, Este País, la Jornada Semanal, La Orquesta, Letras Libres, entre otras publicaciones. Becaria del FONCA en 1992, miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 2001. Premio Sor Juana Inés de la Cruz, 2013, por la novela La Bomba de San José. Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para obra publicada en 2016 por La Tormenta Hindú y otras historias, editado por Textofilia. Muchas gracias, qué buena crónica te aventaste. Creo que la mía no está. Pero bueno, entre hijos y nietos del exilio cuesta trabajo imaginar cómo pudieron ser aquellas primeras épocas en México, por ahí de los años 40, cuando aquellos que en casa serían padres de abuelos augustos se encontraban en cafés como islas, todavía náufragos de la gran tragedia española. Si bien, como dirían el propio Otaola y Francisco Pina, contados por José de la Colina, su situación no podía compararse a la de los republicanos que permanecieron aislados y perseguidos en España, había en ellos la exaltación del sobreviviente, la camaradería de la raíz, y desde luego, como en todas partes, las pequeñas pullas y los desahogos. Otaola, el escritor vasco, admirador de Ramón Gómez de la Serna, retrataría en sus relatos y novelas este mundo al que el cineasta Raúl Busteros llamó la República del Exilio. En efecto, en este México había una España que no se correspondía con las postales ñoñas del franquismo, ni con los clichés de los toros y las manolas, menos aún con la España de los llamados gachupines, los españoles avecindados aquí que no apoyaban a los exiliados. Esta España vivía un poco al aire en las calles de la Ciudad de México, que los refugiados recorrían infatigables, ganándose el pan como se podía, en las tertulias de los cafés, en las que discutían interminablemente de política y literatura, o en este Ateneo que fundaron en 1949, como nos contaron, un poco más casero si cabe que la Casa de España, para seguir reuniéndose, tramando historias y proyectos que durarían vidas enteras. Gracias a la librería de Arana, los descendientes de aquellos refugiados podemos hacernos una idea de aquel mundo de gente, gracejadas, lecturas, discusiones. Este libro funge como álbum de retratos, partiendo del quehacer del escritor José Ramón Arana, cuya librería se estableció en distintos puntos del centro de la ciudad y que en épocas difíciles acudía con los libros bajo el brazo a los lugares de los refugiados para ofrecerles sus libros que, cuenta Otaola,
pocas ganancias le retribuían. Y de la mano de Arana con sus libros va Otaola pintándonos esta república del exilio, nos deja ver, cito, a los románticos de la emigración y a los hombres prácticos, a esos que están bien preparados para realizar su agosto en las Américas. Se conoce a esos otros que agonizan nostálgicamente y a esos que velan sus armas con el brillo de la fe en los ojos infatigables. En la librería de Arana recorremos muy distintos grupos y tertulias, como ya nos contó Mar. Tertulias de entonces, por supuesto, la tertulia de la Aquelarre, fundada alrededor de una olla de callos a la madrileña, a la que pertenecieron Otaola y Arana, Francisco Pina, Anselmo Carretera, Manuel Bonilla, José La Colina, Arturo Perucho, entre otros, con su locura exaltada y la colección de libros que de ella surgió. En otros capítulos figurarán León Felipe llegando al Café de París, el abundante Max Saur, bautizado como Max Aún, los poetas Pedro García, Ramón Gaya, Juan Lejano, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, Renau, jóvenes poetas como Luis Rius y Tomás Segovia, Álvaro Custodio, Carlos Velo, en fin, escritores, cineastas, pintores que después serían grandes figuras, o bien simplemente amigos a los que Otaola conoció en España en otro momento de su vida o en el campo de concentración, en el duro trasiego que culminó en México y que gracias al índice onomástico de nuevo podemos ubicar, pues son muchísimos. Casi al final, Otaola dedica un capítulo completo al retrato de un jovencísimo José de la Colina que tenía 17 años, al que llama el Señor de la Colina, cuya cultura los deslumbraba y les hacía reír su petulancia juvenil. Es un retrato conmovedor de Pepe, quien por cierto ilustró algunas partes del libro. Me hizo acordar de sus ilustraciones para el semanario de novedades que tanto tiempo dirigió. La librería de Arana es un libro profuso en el que Otaola rinde su admiración sobre todo a Ramón Gómez de la Serna, dibujando retratos como greguerías, algunas extraordinarias, y a ratos dejándose ganar por el lirismo que ahoga a la greguería, pero da cuenta de aquel ambiente exaltado y tremendamente solidario. Sus trazos son a veces como relámpagos que iluminan de súbito a cada personaje, cada situación, como hablando de Ramón Gaya, dice, Ramón Gaya camina envuelto en una gasa mística. O hablando de Manuel Bonilla, llegan los ojos redondos, saltones y giratorios de Manuel Bonilla y uno frente a ellos piensa, están hechos para expresar el terror de lo que sea. O usaban un abrigo todo el tiempo. Sus mejores blasfemias entonces eran blasfemias de abrigo, de señor que con ese abrigo por fuerza tiene que tener razón. Luego tiene otra, decía, el doctor Solares tenía que lamentar la ausencia de una oreja amiga a la que no podía agarrarse para ordeñar los pensamientos detenidos, porque siempre la señora le sobaba la oreja, etcétera, etcétera. A veces desarrolla anécdotas sabrosísimas como las que acabamos de escuchar a costa de los defectos y las manías de compañeros y contertulios. En otras reproduce conversaciones enteras que borran el tiempo transcurrido. En fin, literalmente es un libro para pasear. Como esa olla de callos que dio pie a la Aquelarre, en la librería de Arana presenciamos el melting pot de la inmigración, el caldero hirviente en el que una nueva cultura se incorporaría al gran fresco mexicano gracias a la generosidad de Cárdenas y a quienes recibieron aquí y dieron espacio al fuego de tantos refugiados. Yo celebro este facsímil que es también un álbum de familia, un objeto de arte vario, jugoso y retosante, como lo describe Francisco Pina en el texto de La Solapa, con sus capítulos en ese desorden del que va caminando y encontrando amigos, las mil anécdotas, algunas enloquecidas, los dibujos de Juan Renau, José de la Colina, López Cortés, Raz, Esplandiú y el autor, y las fotos que reviven esa época ida. Un visor para los que venimos de aquel exilio, aquella tragedia que en México pudo convertirse en fiesta. Gracias.
nos narra realmente la historia del exilio. O sea, ahí están todos, ¿no? Como dice, todos pasaron por aquí, y es que es cierto, todos pasaron por ahí. A muchos de mi generación a lo mejor no los conocimos, habíamos oído de ellos. Entonces empezar a ver estos personajes que nos parecen extraordinarios y maravillosos, en su cotidianidad eran divertidos, se confrontaban, o sea, era una relación de cariño, de solidaridad impresionante, y eso también hay que destacar. Lo destaca él en eso. Gracias. Juan Luis Bonilla Ríos nació en México, librero y editor. Se ha dedicado principalmente a la comercialización de libros académicos universitarios a través de la empresa familiar Librería Bonilla, la cual dirige desde 1990. En estos años ha desarrollado varios proyectos de librerías académicas para instituciones como la UNAM, el TEC de Monterrey y la Universidad de las Américas, además de distintos puntos de venta propios. Complementa el trabajo de sus librerías con el apoyo al desarrollo de colecciones de diversos sistemas bibliotecarios, principalmente de centros de investigación, ofreciendo materiales especializados nacionales e importados. En el año 2008 inicia el proyecto editorial Bonilla Artigas de Editores, dedicado a publicar el conocimiento creado en México, lo cual tiene más de un centenar de títulos en su catálogo. En 2015 abrió el sello Bonar para libros de creación literaria. Es un gran amigo del Ateneo y gracias a él se pudo hacer esta publicación. Gracias, Juan. Bueno, poco me queda decir acerca del contenido del libro. La verdad es que han estado maravillosas las presentaciones de Ana y de Marco. Más bien mi participación se dirige a hacer agradecimientos. Uno es al Ateneo, que apoyó pues en fin, el proyecto de reeditar este libro, que tuvo una revisión en 1999 en España, y por ahí después me lo comentaba y me lo enseñaba. También Maru Otaola me lo enseñó. Y porque es un libro que creo que le hace bien al Ateneo, ¿no? Le hace bien en el sentido de que ese humor también existe dentro de la migración española y hay que traerlo a cuento. Y gran parte del libro gira en torno al Ateneo, así como dice Marco, de su fundación, ¿no? También quiero agradecer mucho a Maru Otaola, que muy buena onda nos dejó reeditar el libro y que vino hoy, ¿no? La verdad es que sobrinos, la verdad es que hay cosas extrañas en la vida, y para mí este libro es un poco extraño, porque en mi casa la librería era un personaje, ¿no? O sea, yo lo leí relativamente grande, pero mi padre pues, habló siempre de la librería de Arana como que era algo particular, y cuando lo leí me di cuenta de que, pues, que yo tenía que hacer algo con el libro, porque también era pues, una especie de homenaje a mi padre. Y pues, es verdad, era una cosa que tenía yo que hacer, y agradezco al Ateneo y a Manu que nos hayan ayudado. También quiero mencionar a Pepe de la Colina, que no lo pude encontrar. Es un personaje quizás de los que se mencionan, es el único que está vivo quizás, no sé si hay muchos más, pero digamos es un personaje principal, el único personaje principal vivo, sí. Y pues tiene las caricaturas, y es un, en fin, un personaje que debió estar aquí con nosotros hoy para enojarse por lo que hemos hecho, regañarnos y decir que esas cosas no había que hacer. En fin, esos agradecimientos. Solo quiero leer un retrato de Otaola que aparece en su primer libro, que se llama Unos Hombres, un retrato de él que escribe Rivero Gil, ¿no? El gran caricaturista Francisco Rivero Gil leyó el siguiente retrato en el Ateneo Español de México como presentación del autor a este libro. Otaola, como humorista, es un devoto del disparate,
en lo que tiene de juego ágil y despreocupado. Está un poco difícil leerlo porque tiene una caricatura del mismo Rivero aquí encima. Entonces, la mitad de lo que dice me lo voy a inventar. Defiende la razón de la sinrazón en contra de la razón. Ama seca del engolamiento y la intransigencia carente de jugo nutricio para alimentar ideas renovadoras. El mismo es un disparate. En su cara de clown a lo príncipe de Gales hay siempre una sonrisa fina y angular, como de pez escamado que no pica en el anzuelo, y en sus ojos de cordero pascual, ahito de sacrificios y esquiladuras, brilla la chispa del pop ibérico. Vasco por nacimiento y madrileño por destete, es testarudo y zumbón como un mosquito veraniego. Ha encontrado en Gómez de la Serna la caracola que le comunica todas las resonancias que le agradan o le conmueven y se pasa la vida destilando ramonismo. Más papista que el Papa, llega a discrepar de Ramón cuando éste no desfleca todo lo que él esperaba o a su juicio se queda corto en un caracoleo. Es un pelotari de la paradoja, juega con ella con vista y picardía, colocándola a dos paredes o lanzándola de rebote con violencia, y es difícil replicarle y ganarle el tanto. Cascarrabias y apasionado, es también noble, leal y sincero, virtudes incorregibles que se suelen acreditar a quien las posee en la hora cero, esa hora de aparente adiós definitivo y que no es más que una ineludible hasta pronto. En la lectura de algunos de los retratos que figuran en su libro Unos hombres, próximo a publicarse, podrá observarse la finura con que ahonda en la psicología de los retratados, extrayendo el disparate que llevamos dentro inadvertida o solapadamente. Es cáustico, pero sin crueldad. Si alguna vez se le escapa el bisturí del ingenio y el arañazo resulta demasiado profundo, enseguida coloca la curita amable y cicatrizante del elogio sentido. Otaola rescata su nombre rotundo y explosivo, Simón. Es incomprensible en un hombre tan emotivo como él que sea tan despectivo con su patrimonio y no le haga rectificar su actitud las reminiscencias emocionales de los viejos Simones madrileños o la enternecedora historia de aquel Simón que era en su pueblo el único enterrador. Los amigos burlonamente le llamamos a veces Ramón, pero llegará un día en que se sienta orgulloso de su nombre y reconozca su injusticia. El día que, como réplica de la automoribunda, escriba una autodiscrepancia y se consagre al simonismo. Pues muchas gracias. El escudo, el emblema del Ateneo, lo diseñó Rivero aquí. No lo sabía cuando llegué aquí, me encontré con esa novedad. Bueno, pues abrimos un espacio por si quieren hacer alguna pregunta. Adelante. No es pregunta, es algo que quiero comentar. Yo soy Nelia Somellán, soy mexicana, pero yo conocí a Otaola siendo muy joven. A mí me lo presentó Hortensia Muñoz, que era repito, soy Nelia Somellán, soy mexicana.